Hola, muy buenos días. Soy la doctora Rosalía Revilla, médico general. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el pronóstico médico legal, las lesiones por arma blanca y las heridas por proyectil de armas de fuego y las quemaduras. Esta pequeña exposición son temas que se van a abordar con un poquito más de claridad con referente al diplomado que se está realizando en la Universidad de la UCLA, Universidad de Lisandro Alvarado. El siguiente grupo se conforma por la doctora María Gabriela Hernández, médico general, la doctora Rosíngel Rosando, MGI, y el abogado Darcio Sierra. Podemos decir que la medicina legal es de una amplia aplicación de los conocimientos médicos en cuanto a los problemas judiciales. Esto es un texto dicho por Nerio Rojas, ¿verdad? Ya que existen muchísimos otros más temas que hablan sobre lo mismo, se toma esto. La medicina legal también tiene como importancia como diferentes especialidades que también se abocan a este tipo de especialidad, como vendría siendo la ginecología, la odontología, la psicología, tanatología, toxicología, criminalística, balística, entre otras, ¿verdad? Estas van a ser con sus conocimientos, van a ser una parte útil para la correcta administración de la justicia y coayudando para solucionar los problemas de índole civil, penal, laboral y administrativo. También como ciencia colabora en la formación de la aplicación de las nuevas leyes. A su vez, también va a determinar si una persona está o no está involucrada en un hecho punible que se haya cometido. Se va a calificar también la gravedad o las ausencias de las lesiones o los daños ocasionados. El papel auxiliar ante las experticias, peritajes, los cuales se deben llevar y explicarse, analizarse y detallarse por el experto para llegar a una conclusión, para que un juez pueda saber con certeza en qué presencia de que está el momento de dar un veredicto. Continuando sobre los temas que aborda la medicina legal y forense, tenemos la concausa. La concausa en el área médico-legal se refiere a un antecedente de interés y un valor jurídico del que depende la modificación de la salud de una persona. Por causa se entiende la cosa que juntamente con otra es causada de algo común. Esta a su vez posee una clasificación que se divide en tres maneras. Tenemos una causa preexistente, una concausa concomitantes y una concausa posteriores. La concausa preexistente se divide o se puede dar en dos circunstancias. La primera va a ser que las lesiones agraven el estado anterior. La segunda, que el efecto del traumatismo sea más intenso, o sea, mayor de lo esperable a la causa del estado anterior. Esto puede ser un paciente que tenga un aneurisma y no lo sepa, cáncer, leucemia o cualquier otra enfermedad. En el caso de la concausa concomitantes, esta abarcaría todas aquellas circunstancias o procesos que actúan al mismo tiempo que el agente principal o en un periodo muy próximo al mismo. A este tipo de concausa se le conoce también como complicaciones a corto plazo. Podríamos decirlo en alguna mordedura. Esta se podría sobreinfectar, podría traer laceraciones bastante prominentes, malformaciones, quemaduras que también se infecten. El paciente va a necesitar un tratamiento más largo, pudiendo también llevar tratamiento con antibiótico-terapia, entre otras. Las concausas posteriores.
Son aquellas complicaciones que aparecen en el curso evolutivo de la lesión, cuando ha transcurrido un cierto tiempo desde que se produjo. Se pueden llamar complicaciones tardías. Por ejemplo, en un paciente con un traumatismo o una fractura de hueso, se podría producir una embolia de aire. O en un paciente con un politraumatismo, o sea, golpes por distintas partes de su cuerpo, esta a su vez también podría producir una embolia de grasa por los mismos. Pronóstico médico versus pronóstico médico legal. Cuando hablamos de pronóstico médico, hablamos de un resultado probable de una evolución de una enfermedad. La probabilidad de recuperación o de que las enfermedades reaparezcan, también llamadas prognosis. Nosotros hablamos en cuanto a una evolución de una enfermedad determinada o de un estado de salud determinado de un paciente. En cuanto en el área legal, vamos a clasificar la gravedad de las lesiones que están al servicio de la Administración de Justicia e intentar organizar criterios médicos jurídicos. O sea, vamos a ver las lesiones, contusiones, todo lo que haya puesto en peligro la vida de la persona o que traiga complicaciones para esta persona, entre otras cosas que se pueda presentar. Bueno, bien dicho, entre las diferencias, como se venía mencionando, ¿verdad? Debemos distinguir el tipo entre pronóstico médico y pronóstico médico legal. El pronóstico médico en los accidentes de tránsito se relaciona con una supervivencia a corto plazo, mientras que el pronóstico médico legal se relaciona con las consecuencias a largo plazo. Lesiones y sus diferentes tipos. Las lesiones, bueno, son daños que ocurren en el cuerpo. Es un término bastante general que se refiere al daño causado por diferentes accidentes que pueden ocurrir, caídas, golpes, quemaduras por armas y otras causas. Las lesiones estas se pueden clasificar entre mortales y no mortales. Según la diferencia de lesiones, hay tipos, ¿verdad? Tendremos las lesiones que van a ser de tipo leve, las lesiones moderadas, lesiones graves y lesiones gravísimas. Entre los tipos de lesiones, según el daño en el cuerpo de alguien o cualquier alteración de la salud, tenemos las contusiones. Las contusiones son daños producidos a causa de un golpe por la acción de un objeto duro. La equimosis son lesiones leves que provocan la ruptura de pequeños vasos sanguíneos, generando una mancha en la piel roja violácea. Las escoriaciones son lesiones superficiales de la piel producidas por el roce de objetos contra los tejidos. Son estigmas urgeles. Las bolsas sanguíneas son lesiones producidas por el mismo mecanismo de la equimosis. Los hematomas son un poquito más grandecitos. Son lesiones leves producidas por el mismo mecanismo de la equimosis y puede, al igual que hay ruptura de vasos sanguíneos. Las heridas son lesiones producidas en toda la capa dérmica de la piel, ocasionada la pérdida de los tejidos blandos. Las mordeduras son lesiones contusas producidas por los dientes y combinación de presión y tracción. Las lesiones por aplastamiento. Tenemos las lesiones que son producidas por una compresión de agentes contundentes, por armas blancas, que son lesiones por objetos cortopulsantes o causando heridas cortantes en el tejido de la piel. Por armas de fuego, o mejor dicho, por proyectiles de armas de fuego, ¿verdad? Que es la lesión que produce el recorrido de la bala que pasa a través de los tejidos. Tenemos por quemaduras, que son las lesiones producidas por la acción de la temperatura tanto de frío como de calor.
Por envenenamiento, tenemos lesiones producidas por la ingesta de sustancias químicas o venenos tóxicos. Fracturas también tenemos como lesiones producidas por agentes contundentes que producen el desprendimiento de un hueso. Los mecanismos de las producciones de las lesiones, como lo hemos mencionado, pueden deberse por diferentes agentes causales, ¿verdad? Todos estos agentes causales van a comprometer y a dañar la vida de la persona. Tenemos los hechos violentos, como son los traumatismos o politraumatismo por accidentes de tránsito. Tenemos por riñas colectivas, por golpes que son arañazos, contusiones, por armas blancas, ¿verdad? Con objetos cortopunzantes o cortopenetrantes, por quemaduras, que las quemaduras pueden ser por diferentes agentes, bien sea por exposición prolongada al sol, radiaciones, agentes químicos, por por proyectiles de armas de fuego, por mordeduras, por diferentes construcciones como anteriormente ya se ha mencionado, por envenenamiento, entre otras. O sea, hay una infinidad de producciones que van a conllevar a diferentes tipos de lesiones. Las heridas por arma blanca, podemos decir que una herida por arma blanca es una forma específica de un traumatismo penetrante de la piel que resulta de un cuchillo o un objeto puntiagudo similar, que es más que profundo que ancho, que la mayoría de los apuñalamientos se produce debido a la violencia intencional o a través de las heridas autoinfligidas. El tratamiento de este tipo de lesiones va a ser diferente. Depende de la severidad y la ubicación anatómica donde se haya ocurrido este hecho. Según las clasificaciones de las heridas por armas blancas, tenemos que clasificarlas según la profundidad y el trayecto, ¿verdad? Tenemos heridas punzantes, como se puede observar en la imagen, vemos como una especie de un destornillador. Tenemos cortantes como un cuchillo, contusas, se puede apreciar como en este caso como un martillo, y laceraciones colocan acá un rallador de queso. Las heridas producidas por armas blancas, bueno, ya mencionamos las heridas punzantes, cortantes, punzocortantes, cortocontundentes y punzocortundentes. En cuanto a las construcciones, una construcción es un tipo de lesión física de un tejido, hematoma, no penetrante sobre un cuerpo, causada por la acción de un objeto duro de superficie actusa o roma que actúa sobre el organismo por intermedio de una fuerza considerable. Las contusiones llevan una clasificación que van a ser simples y complejas. Entre las simples tenemos contusiones con derrames, escoriaciones, heridas contusas. Entre las complejas tenemos mordeduras, aplastamientos, caídas de precipitación y desprendimiento. Las contusiones por contusiones con derrame, según la clasificación, dice para que una contusión o un derrame se instale, se requiere varias condiciones. Primero, debe haber una coagulación de la sangre, debe estar extravasación en las áreas vecinas, debe haber una presión arterial venosa adecuada y una circulación de sangre y ruptura de los vasos sanguíneos. O sea, la persona tiene que estar viva para que pueda existir algún tipo de hematoma. Las contusiones con derrame llevan una evolución. Esta evolución va a determinar cuánto tiempo o cuánto hace que la persona presentó este hecho. Tenemos en las primeras semanas, vamos a tener entre los primeros 3 días un rojo negruzco, que va a ser un hematoma. Entre el cuarto al quinto día va a ser azuloso, se llama hemosiderimia. Entre el séptimo al 12 días
vamos a ver algo verdoso. La lesión ya se está tornando verdosa. Se va a llamar hematoidemia. Entre 13 a 21 días, este se va a colocar amarillento, que va a ser hematina, y entre las 3 semanas va a desaparecer. En los ancianos puede que dure un poquito más tiempo. Las escoriaciones. Entre las contusiones tenemos las escoriaciones, que son lesión contusa generalmente producida por fricción o tracción de un agente vulnerable sobre la piel. Este comporta descamación de la epidermis y de las capas superficiales de la dermis. Se produce un pequeño derrame seroso o sanguinolento que al secarse forma una costra que se cae en unos pocos días y puede dejar o no una pequeña cicatriz. En lenguaje común, las escoriaciones es conocida como un raspón. Las heridas contusas. Se forman cuando el agente vulnerable logra vencer la resistencia de la piel. Generalmente esto ocurre cuando el objeto contundente actúa sobre un plano óseo, como se concreta en una especie de algún tipo de desgarro. Esta herida presenta bordes irregulares, deshilachados y puentes térmicos. Las contusiones por mordedura, bueno, es una lesión causada por dientes y esta actúa como por una presión y posteriormente por una tracción. Entre las contusiones por aplastamiento, que es un traumatismo producido por la acción convergente de dos agentes contundentes sobre un punto opuesto, o sea, arriba y abajo, adelante y atrás, de un segmento corporal. Tal ocurre, por ejemplo, cuando un automovilista queda atrapado entre el volante por delante y el asiento que está por detrás. Las contusiones por caída y precipitación. Tanto en las caídas como en las precipitaciones se producen contusiones múltiples debido al desplome de la víctima. En la caída, este desplome ocurre en el mismo plano de la sustentación. Ejemplo, sobre la acera sobre el cual está caminando. En tanto que en la precipitación, el desplome se produce hacia un plano que está por debajo del plano de la sustentación. Por ejemplo, varios pisos abajo del piso donde se encuentra la víctima. O sea, la persona está en algo alto. Desprendimiento. En el caso de desprendimiento, el agente vulnerable actúa presionando y traccionando en forma tal que se produce la sección de tejidos o segmentos corporales. Seguimos por las heridas de armas de fuego. Para entender que las heridas de armas de fuego, o se dice mejor, las heridas proyectiles de armas de fuego, son lesiones contusas ocasionadas por el proyectil a través de los tejidos del cuerpo humano. El arma de fuego es un instrumento destinado a la proyección de proyectiles mediante la explosión de una carga de pólvora. La clasificación de las heridas se va a clasificar por la distancia del disparo. Tenemos que si un disparo de contacto va a ser de 0 a 2 centímetros, que es el disparo que normalmente muchos le dicen a quemarropa. Este disparo sobre la piel va a producir signos de importancia, como van a ser el signo de impronta de boca de fuego, Hooper, Bergarter, que es la reproducción del contorno de la boca del fuego sobre la piel debido a la presión del cañón o recalentamiento del cañón a la causa del disparo. Signo de boca de mina, que es el signo de Hofmann también, aspecto desgarro de bordes irregulares y ennegrecidos del orificio de entrada debido a la acción de gases que salen con el proyectil y se acumulan debajo de la piel. Y tenemos el signo del anillo de humo o venacis. Este es presente en el
epicráneo alrededor de la perforación de entrada es útil cuando el tejido blando está putrefacto. En cuanto al disparo a larga distancia, es más de 60 centímetros. Posee elementos de orificio propiamente dicho, que es el anillo de contusión y el anillo de enjugamiento. En este tipo de disparos es importante resaltar que no hay tatuaje. Todas las lesiones producidas por arma de fuego, en este caso por los proyectiles, van a tener normalmente un orificio de entrada y un orificio de salida. El orificio de entrada, por lo general, es único, es redondo, presenta anillo de enjugamiento, contusión, tatuaje y ahumamiento. Claro que esto también va a depender de la distancia que se haya hecho la detonación. El orificio de salida normalmente es un poco más grande, más irregular, de bordes evertidos, sin anillo de enjugamiento, con contusión, sin tatuaje y sin ahumamiento. Las heridas por arma de fuego, como ya lo dije, tiene un orificio de entrada, es único y corresponde al proyectil. Esta puede ser un orificio de entrada único, producido por varios proyectiles, orificios múltiples producidos por varios proyectiles, o un orificio de entrada no visible fácilmente porque el proyectil penetró por una cavidad natural, ¿verdad? Puede ser por la nariz, la boca, por las partes íntimas, en fin. El diámetro de la herida puede ser igual o mayor o menor que el diámetro del proyectil. Las características de los orificios de entrada. Los orificios propiamente dicho, de forma circular, si el proyectil incide perpendicularmente alargado, si la incidencia es oblicua. Si entra en cavidades naturales, se le llama orificio natural. El anillo de enjugamiento circula al orificio y forma un reborde negruzco debido al polvo, y al lubricante. El anillo de contusión o cintilla erosiva es una zona rojiza, de piel, desprovista del epidermis, situada por afuera del anillo de enjugamiento y producida por la fricción y el calor del proyectil sobre la piel. Y el halo de Fix es es la unión del anillo de enjugamiento y la contusión. Los signos del cono de truncación de Born. El disparo que atraviesa el cráneo de lado a lado, la base menor del cono está en el orificio de entrada y la base de salida. Halo hemorrágico. Es un aro de sangre coagulada en el pulmón alrededor del orificio de entrada. Laceración estrellada son laceraciones divergentes en el polo interior del brazo. Características del orificio de entrada de larga distancia, la trayectoria del disparo. Lo común es la línea recta, ¿verdad? La desviación del centro del cuerpo, chocar con alguna estructura de mayor consistencia o densidad, como las costillas o las vértebras, llamadas proyectiles circuncidantes. Y migratorias, traslados de proyectil en la circulación. Al primer metro de distancia, los perdigones actúan como proyectil simple. En el orificio de entrada tiene un contorno ondulado y carecen de anillos de enjugamiento. El disparo a corta distancia con munición moderada de la calibre 12, 16 o 20 puede marcar en la piel como una cruz de Malta, con orificio circular en el centro. Conforme aumenta la distancia a partir de 1 metro, los perdigones se dispersan, dando una forma de un cono llamado rosa de dispersión. Acá podemos observar las heridas por proyectil de armas de fuego, o sea, tenemos lo que son de primer contacto,
mediano contacto o de corta distancia y de larga distancia. En cuanto a las quemaduras es una lesión en los tejidos del cuerpo causada por el calor o sustancias químicas, eléctricas, el sol o la radiación. Podemos observar en las imágenes quemaduras por calor, por algunos gases inflamables, por la exposición por mucho tiempo al hielo, congelación y quemaduras por fuego directo. Las quemaduras van a llevar una clasificación que nos van a ayudar a determinar la severidad o la gravedad de las lesiones. Tenemos quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado y quemaduras de tercer grado. Estas vamos a comprometer lo que son parte de la epidermis, dermis y la hipodermis, que son las capas de la piel. Entre los tres niveles de quemadura, las quemaduras de primer grado afectan solo la capa externa de la piel, causando dolor, enrojecimiento e hinchazón. Las quemaduras de segundo grado afectan ambas, o sea, la capa externa y la capa subyacente de la piel, que vendría siendo epidermis y la dermis. Y las quemaduras de tercer grado afectan las capas profundas de la piel, o sea, afecta toda completamente la piel e incluso compromete algunos órganos importantes o algunos tejidos importantes como los músculos, tendones, en dependencia donde haya ocurrido la lesión, en este caso la quemadura. Existe una clasificación, ¿verdad? Según el grado de quemadura, según el tipo de quemaduras que van a ser entre superficiales, intermedias, profundas y que van a tocar algunos tejidos, ¿verdad? Debajo de la piel que pueden estar destruidos. Las lesiones y las gravedades van a determinar el estado crítico y el tratamiento oportuno que se le va a indicar al paciente. Podemos tener una clasificación también que determine un puntaje hasta los 100 puntos de acuerdo a las zonas del cuerpo que han sido quemadas. Y bueno, por acá, esperando que esta exposición haya cumplido con todos los requisitos solicitados y que haya sido de amplio conocimiento, nos despedimos con la siguiente frase. La vida es breve y el arte es largo, la oportunidad fugaz, la experiencia engañosa y el juicio difícil, de Hipócrates. Y sin más que agregar, aportando que la medicina legal no es solo ciencia, es la búsqueda de la verdad. Muchísimas gracias y bendiciones para todos.